Muy queridos oyentes de Radio María, qué alegría un lunes más con todos ustedes. Bienvenido a todos a este programa, El Dios de cada día, en que quisiera tratar un tema que me apasiona, que es el tema de la sed de Dios. Me ha venido rezar sobre ello por la primera lectura de este domingo, que es preciosa, del libro de Isaías. Mirad que realizo algo nuevo, ya está brotando, ¿no lo notáis? Abriré un camino en el desierto, corrientes en el yermo. Me glorificarán las bestias salvajes, chacales y avestruces, porque pondré agua en el desierto, corriente en la estepa, para dar de beber a mi pueblo elegido, a este pueblo que me he formado, para que proclame mi alabanza. Fijaros, todo el mundo va a glorificar al Señor. Para proclamar su alabanza, nos va a abrir en el desierto una corriente de agua. Me hace gracia que dice avestruces. Dicen que hay un problema muy grande y es que la gente se está convirtiendo en avestruces. Es decir, que cuando hay un problema meten la cabeza debajo del agujero. Bueno, pues las avestruces también, en lugar de meterse en el agujero, levantarán la cabeza y glorificarán a Dios. Así que todos los que os sintáis un poco avestruces, vamos a escuchar esta promesa. Realizo algo nuevo, ya está brotando, ¿no lo notáis? Esto fue después de la liberación de Egipto, cuando el pueblo está por el desierto y promete el Señor que va a llenar de aguas. Pero cuidado, tenemos que ver de qué agua se trata y no tenemos que engañarnos, porque hay un tema importante ahí, y es que también hay un río que sale de la boca del dragón. ¿Os acordáis? En Apocalipsis 12 hay un río que sale de la boca del dragón que engulle o quiere engullir a la mujer, y al final hay un agujerito que se abre en la tierra que se traga ese río para que no destroce a la mujer. Pero nosotros no nos bañamos en ese río. Fijaros que el demonio intentará meter en el desierto lo mismo. En el desierto un vergel, es decir, simular que es la acción de Dios. El demonio se viste siempre de ángel de luz e intenta tomar los modos de Dios, cuando Dios nos dice que está haciendo en el yermo corrientes, en el desierto un río. Pondré agua en el desierto. Vamos a estar atentos. ¿Cuál es el agua que nos da Dios? ¿Cuál es la que nos da el dragón? ¿Cuál es la sed que nosotros tenemos que tener? ¿Y cuál la que no tenemos que tener? Hay una canción que compuso la directora del coro de mártires de Uganda, Pilmaiken, y que la recuerdo hace años, y me parece que nos puede ayudar a pedir verdaderamente esa sed y esa agua. Dice así, le dice al Señor, le rezamos al Señor. Enséñame a amar, que yo no sé. Sostén mi búsqueda, sé tú mi sed. Enséñame a amar, Señor. Dame un corazón como el tuyo. Dame un corazón como el tuyo. Enséñame a amar, que yo no sé. Sostén mi búsqueda, sé tú mi sed. Fijaros, sé tú mi sed. ¿Es que es bueno tener sed? ¿Es que no tenemos que saciarnos del agua viva? ¿Es que no seremos un día saciados del agua viva? ¿De qué sed estamos hablando? Bueno, me he dedicado a recoger unos cuantos versículos de la Escritura que creo que nos pueden ayudar. En concreto, Éxodo 17 dice: toda la congregación de los hijos de Israel marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo contendió con Moisés y dijeron: danos agua para beber. Y Moisés les dijo: ¿por qué contendéis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Pero el pueblo tuvo allí sed, y murmuró el pueblo contra Moisés, y dijo: ¿por qué nos has hecho salir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos con nuestros ganados? Y en Números 20, y no había agua para la congregación, y se juntaron contra Moisés y Aarón. El pueblo contendió con Moisés y le habló diciendo: ojalá hubiéramos perecido cuando nuestros hermanos murieron delante del Señor. ¿Por qué pues has traído al pueblo del Señor a este desierto para que nosotros y nuestros animales muramos aquí? ¿No? Y en el Deuteronomio 8, tierra sedienta, donde no había agua, Él sacó para ti agua de la roca de pedernal. ¡Qué maravilla! El Señor nos hace experimentar la sed
y la sed también del sentido de la vida y la sed del amor, para que entendamos que el único que es capaz de saciar es el amor de Dios. En el Antiguo Testamento los egipcios o los israelitas pudieron ver cómo abrió el agua de la peña, que es muy impresionante porque Moisés tuvo que sacar aquella vara con la que había abierto el mar, golpeó la roca, aunque dudó también, pero al final de aquella roca salió un afluente enorme de agua para beber todo el pueblo, que eran muchísimos. En Jueces 15 dice, después sintió una gran sed y clamando al Señor dijo, tú has dado esta gran liberación por manos de tu siervo y ahora moriré yo de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Y abrió Dios la cuenca que está en Leí y salió agua de ella. Cuando bebió recobró sus fuerzas y se reanimó. Por eso llamó a aquel lugar Enacoré, el cual está en Leí hasta el día de hoy. Y Nehemías 9, les sacaste agua de la peña para tu sed y les dijiste que entraran a poseer la tierra que tú habías jurado darles. En el Salmo 78, partió las rocas en el desierto y les dio agua tan abundante como las profundidades del océano. Hizo salir corrientes de la peña e hizo descender aguas como ríos. Es muy hermoso ver cómo el Señor es poderoso para sacar agua de donde parece que es imposible que salga agua. Nosotros ahora vemos nuestra situación social, cultura de muerte, cultura de sed absoluta, donde no hay agua viva sino aguas contaminadas. Y en su angustia clamaron al Señor y Él los libró de sus aflicciones. Convirtió la roca en estanque de agua y en fuentes de agua del pedernal. Agua de la roca para ellos, partió la leña y aguas corrieron. Es muy hermoso que el Señor quiso sacar esa agua de la roca y a la vez fue prometiendo que lo haría. Y a nosotros nos está prometiendo que lo va a hacer. Que no vamos a morir en la tristeza y en la desesperanza, sino que nos regalará. Dice en Isaías 41, los afligidos y los necesitados buscan agua, pero no la hay. Su lengua está reseca de sed. Yo el Señor le responderé, yo el Dios de Israel, no los abandonaré. Abriré ríos en la altura desolada y manantiales en medio de los valles. Transformaré el desierto en estanque de aguas y tierra seca en manantiales. Esta lectura preciosa de este domingo que hemos leído, ¿verdad? Pero fijaros que hoy en día podríamos decirle al Señor, ya, lo prometiste entonces y les diste de beber en el desierto a los israelitas, pero ahora, Señor, ¿sigues manteniendo tu promesa? Fijaros en Isaías 12, he aquí Dios es mi Salvador, confiaré y no temeré, Él ha sido mi salvación. Y dice, sacarás aguas con gozo de los manantiales de la salvación. Aurietis aquas, esa encíclica preciosa del corazón de Jesús, lo sigue prometiendo el Señor que sacará aguas con gozo, que no quedará sin beber su pueblo, aguas brotarán en el desierto y arroyos en Arabá. Serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. Si hay alguien ahora escuchando este programa de Radio María en el coche o en su casa, pues el Señor promete, serás como huerto regado. ¿Y por qué? Porque Cristo viene a saciar tu sed. Fijaros qué hermoso en 1 Corintios 10:3. Dice, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La roca es Cristo. Es tan hermoso entender esto. La roca es Cristo. Por eso cuando en Juan 4 viene la mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. Está en un pozo, el pozo es hondo y Jesús, que es el agua viva, se pone a pedir, dame de beber. ¿Por qué? Porque el Señor, para poder darnos el agua, tiene que abrir nuestro corazón y para eso mendiga si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te pide de beber? Tú le pedirías a Él y Él te daría el agua viva. Tuvo aquella mujer que hacerle entender su pobreza, su pequeñez, su indignidad, para después hacerle descubrir que era amada como era y poder regalarle su agua, su amor. Es tan hermoso entender esto. Fijaros que Jesús dirá en Juan 6, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca más tendrá sed.
Es muy hermoso entender, ahora que nos estamos preparando a la Semana Santa, que la fuente es el costado abierto de Cristo en la cruz. Es ese corazón que tanto nos ama. Ese corazón es el manantial y aquel palo que golpeó la roca es la lanza del soldado. Ha quedado abierto ese venero, esa fuente, ese manantial de donde brota la salvación y donde podemos todos beber. Pero uno dice, ¿por qué dice Jesús a aquella mujer, dame de beber? Porque ¿de qué tiene sed la fuente? Dice San Agustín, de ser bebida. Y Jesús se daba cuenta que aquella mujer estaba a la defensiva y no quería beber su agua. ¿De qué tenía sed? De dar su amor, de dar su amor. Por eso nosotros también tenemos que estar sedientos de esa sed, sedientos de dar el agua viva que es el amor de Dios, que es el Espíritu Santo, el amor de Dios. Y tenemos que mendigarlo, tenemos que estar acercándonos a ese costado abierto de Cristo, donde se ha abierto ese manantial, esa canción preciosa que dice así: hay un corazón que emana, que palpita en el sagrario, un corazón solitario que se alimenta de amor. Es un corazón paciente, es un corazón amigo, el que habita en el olvido, el corazón de tu Dios. Decid a todos que vengan a la fuente de la vida, que hay una historia escondida dentro de este corazón. Decidles que hay esperanza, que todo tiene un sentido, que Jesucristo está vivo. Decidles que existe Dios. A todos los que están sedientos, que nos puedan estar escuchando, sedientos de sentido de la vida, sedientos de amor, sedientos de salud, sedientos de verdad, que atiendan, que escuchen, que acudan a la fuente de la vida. Hay un corazón que emana, permanentemente está brotando el amor de Dios, el corazón de Dios, hasta aquel que le abrió con la lanza, le curó la ceguera y le llenó de su gracia y se convirtió en apóstol. San Longinos, mártir, lo puede hacer con todos. Que nadie se sienta excluido de esta agua viva para beber y saciar su sed, pero una vez la recibes, es imposible no querer comunicarla. Vas viendo a todas las personas que se están muriendo de sed en torno a ti y solo quisieras decirle, oye, que tengo el agua viva. Si conocieras el don de Dios, si conocieras el Espíritu Santo, ¿y quién es el que te pide de beber? Tú le pedirías y te daría un agua viva que sacia hasta la vida eterna. Y esto es lo maravilloso, que Jesús lo que quiere es convertirnos a nosotros también en fuente. Y por eso mismo, ¿de qué tiene sed la fuente? De dar agua. Lo que querrás desde entonces es dar agua. Si tú estás escuchando esto y nunca has recibido el agua del costado de Cristo, acude a la confesión, acude a su palabra, acude a la Eucaristía, acude a la adoración. Pero si tú ya lo has recibido, el Señor te dice esta palabra: el que cree en mí, Juan 7:38, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Jesús es glorificado cuando es puesto en alto y de su costado abierto sale ese manantial, brota el Espíritu Santo que recibirán los apóstoles en la resurrección, ya ahí al pie de la cruz y después en Pentecostés. Es maravilloso, es el agua viva que nos convierte en fuente. Por eso dice Isaías 32, cada uno será como corriente de agua en tierra seca. Cada uno será como corriente de agua en dique seco, una corriente de agua, y poder llenar del agua viva a todos los que amamos, a todos los que nos rodean. Es maravilloso. ¿Y cuál es el dolor? Que no quieren beber. ¿Cuántas abuelitas, cuántos abuelitos, cuántos padres y madres de familia, cuántos amigos que están con una pena tremenda porque sus hijos no van a misa, porque sus hijos no quieren recibir el agua viva de los sacramentos, de la palabra,
y están sufriendo, y el Señor está sufriendo por eso. Fijaros cómo lo dice en Jeremías: me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Vamos de curiosidad en curiosidad, de vanidad en vanidad, de vídeo en vídeo, y no retenemos el agua viva del amor de Dios, del Espíritu Santo. Entristecemos el Espíritu Santo y lo perdemos, ¿no?, con el pecado. Por eso dice Isaías 65, mis siervos beberán, mas vosotros tendréis sed. He aquí, mis siervos se alegrarán, mas vosotros seréis avergonzados. Nuestro mundo no quiere beber este agua y prefiere beber aguas envenenadas de esa dictadura del pensamiento único, o del egoísmo, o del desamor, o de las drogas, o de los vicios. Bueno, dice Jeremías, ¿no te ha sucedido esto por haber dejado al Señor tu Dios cuando Él te guiaba por el camino? Y ahora, ¿qué haces en el camino a Egipto para beber las aguas del Nilo? ¿O qué haces en el camino a Siria para beber las aguas del Éufrates? No cambies de camino, vete hacia el Señor, que las otras aguas están envenenadas. Dice San Pedro, 2 Pedro 2,17, estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta, para quien está reservada la oscuridad de las tinieblas. Manantiales sin agua. Hay algunos que van de profetas y no transmiten el agua viva, el único que es capaz de llenar del venero, de la fuente del corazón de Cristo, el amor de Dios, el Espíritu Santo. Lo que no nos lleva ahí nos acaba dejando sin agua, vacíos y sin sed de llevar el agua viva. Por eso el Señor nos invita, y es precioso como vuelve a gritar, ahora y entonces. Juan 7:37, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Es impresionante cómo el Señor se pone en aquel templo. Era justo la fiesta de las aguas. El sacerdote subía con todo el pueblo llevando agua desde la fuente de Siloé hasta el centro del templo. Iba cantando, sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Y Jesús, ese día, cumbre de fiesta, se pone allí delante de todos. El que tiene sed, que venga a mí y que beba. Él es el que es capaz de darnos el agua viva. Y sigue prometiéndolo, y sigue avivando, dice Apocalipsis 22, el que desea que tome gratuitamente del agua de la vida. Si Él ya ha pagado con su muerte redentora, Él ya se ha convertido en fuente para todos nosotros, solamente tienes que desearlo, solamente tienes que beber esa agua. Dice el Salmo 42, como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fijaros, tanto el que está en pecado, al final lo que está buscando realmente es la sed del agua viva, pero también el que está en gracia, la fuente de dentro se va convirtiendo en una sed y quieres que todo el mundo beba de esa agua. Y cuando ves que hay alguien que se muere de sed y tú tienes la fuente, estás con una sed enorme de darla. Sé tú mi sed, sé tú mi sed. Jesús te va dando su mismo corazón y por tanto te hace gritar crucificado con Él, tengo sed. El grito que meditaremos el Viernes Santo de nuevo es el grito que están escuchando tantas almas contemplativas y tantos cristianos de a pie, tantas religiosas, tantos esposos, tantos sacerdotes. Tengo sed, está gritando Jesús. Tienes sed de dar el agua viva y te hace partícipe de su sed. Quieres que todo el mundo lo reciba y te hace tener un deseo inmenso. Salmo 63, mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. O Salmo 143, a ti extiendo mis manos, mi alma te anhela como la tierra sedienta, esa tierra reseca. El otro día veía una imagen muy bonita, una tierra reseca, abierta, y salía una margarita en medio de esa tierra reseca. Dios es capaz de hacer florecer nuestro desierto. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Al final el Señor sacia nuestra sed, tanto del pecador que se acerca a recibir la misericordia, como la de aquel que, sabiéndose lavado por la misericordia, ya tiene una sed inmensa de que todo el mundo le conozca. Un día lo veremos, a todo el mundo
bebiendo de esa agua. Y dice Apocalipsis 7:16, ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno, pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua de vida. Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Fijaos qué hermoso. Dios saciará toda sed, Dios enjugará toda lágrima, quitará la sed, dará el agua viva. Ezequiel 47, después me hizo volver a la entrada del templo. ¿Cuál es el templo? Destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Hablaba del templo de su cuerpo. La entrada del templo es el corazón abierto de Cristo en la cruz. Y aquí brotaban aguas de debajo del umbral del templo hacia oriente, porque la fachada del templo daba hacia oriente, y las aguas descendían de debajo del lado derecho del templo al sur del altar. Se sacó por la puerta, dice, cuando el hombre salió hacia oriente con un cordel en la mano, midió 1000 codos, me hizo pasar por las aguas y va narrando. Y Zacarías, aquel día sucederá que brotarán las aguas vivas de Jerusalén, una mitad hacia el mar oriental y otra hacia el mar occidental. Será lo mismo el verano que el invierno, ¿no? Va contando cómo donde llegan las aguas se sanean todas las aguas pútridas y todo recobra vida. Y esto lo pedimos para el mundo entero, que el mundo entero sea saciado. Todos, orientales, occidentales, de todos los colores, de todas las razas, todos que puedan beber del agua viva. Y por eso dice Apocalipsis 21, 6, 7, también me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua viva. El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Esto es lo que sacia. Vivir como hijo en la casa del Padre, bebiendo del agua que ha brotado del costado abierto de Cristo. Hijos en el Hijo. Apocalipsis 22. Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos les servirán. El río de agua viva. Qué hermosura, en el cielo ya no habrá sed. Nos saciaremos totalmente de ese amor, y todos serán saciados de ese amor. Vamos a pedirle al Señor que sacie nuestra sed, que nosotros con nuestro amor saciemos la suya, y a la vez que nos convierta en fuente para poder dar nosotros de beber a todos los sedientos de la tierra, y en ese sentido que mantenga nuestra sed hasta que se acabe esta historia y todos, y nadie quede excluido. Le pedimos que todos puedan ir a saciarse del agua viva. Vamos a pedírselo, que nos enseñe a amar así, con esa sed tan grande. Enséñame a amar, que yo no sé. Sostén mi búsqueda, sé tú mi sed. Enséñame a amar, Señor. Dame un corazón como el tuyo. Dame un corazón como el tuyo. Que Dios os bendiga a todos y hasta pronto, si Dios quiere.